Pues ahora sí, Dios les bendiga. A los que lo van a ver en diferido no lo logran ver en este momento, pero tenemos la bendición de tener más hermanas que hermanos en este momento. Si usted diera hermano, ¿y eso qué tiene que ver con la clase? Bueno, curiosamente, hoy vamos a hablar de la belleza de la mujer según la Biblia. Estamos en el libro de Esther, un libro, eh, yo le decía hace rato a una hermana, un libro que muchos no estudian porque piensan que es un libro, que no toca temas profundos. Muchos piensan eso, pero en el libro de Esther, acuérdese que la sesión pasada del libro de Esther hablábamos de la toma de decisiones y el alcoholismo, que es un tema que toca las fibras sensibles de la iglesia. Nosotros, yo creo que en cada iglesia conocemos a un hermano o hermana que batalla con el alcoholismo. Y lejos de juzgarlos, tenemos que amarlos en el amor del Señor, disciplinarlos cuando sea necesario, porque también la Biblia habla de eso, la disciplina con la persona reincidente de la congregación, pero también es necesario entender desde una postura bíblica por qué se nubla el entendimiento en el momento de la toma de decisiones, y Esther nos habla de eso. Pero esta semana vamos a tocar un tema que yo creo que a hombres y a mujeres les compete. Y es que la belleza de la mujer, hermanos, es impresionante. Ahí les pongo la foto de yo lo busqué en Google así, una mujer hermosa, y me salió, en las primeras fotografías esta dama que vemos ahí. Hermanos, la belleza de la mujer es uno de los regalos más maravillosos que Dios le ha dado a la humanidad. Pero la Biblia habla mucho acerca de este regalo tan precioso que Dios nos permite observar y que es maravilloso, pero que es peligroso al mismo tiempo. Y que lo vemos en el libro de Esther. Ya decíamos las semanas pasadas, y lo quiero recordar para quienes lo van a ver en diferido, que la belleza de la mujer es una espada de doble filo, porque si bien puede recordarnos, fíjense, y esto es hasta escatología específica, que es una vana sombra de aquello que representa en estas esferas teológicas más profundas. La realidad de la belleza de la mujer es que ha sido ocupada como un mecanismo social para obtener muchos beneficios. Ejemplo de lo que pasa en el libro de Esther. Y al día de hoy yo les quiero invitar a que hagamos una reflexión muy concienzuda de 5 puntos que son relevantes para poder entender la enseñanza general de la Biblia acerca de la belleza de la mujer. Vamos a pasar por el libro de Esther, sí, pero este tipo de sesión es como más global en cuanto a lo que la Biblia atañe. Vamos a hablar de la belleza física. O sea, la Biblia no está peleada con este concepto, ¿no? No satanizamos los cristianos la belleza. Si usted está casado, varón, pues esto sí va más, en esto que yo voy a decir va más para los varones. Si usted está casado o incluso si está comprometido, usted ve a su amada y es hermoso ver sus ojos, ver su mirada, su cabello, su rostro. Y dice uno, qué hermosa mujer Dios me ha regalado. Pero la belleza no solo se queda ahí. De hecho, la verdadera belleza a los ojos de Dios es interior. El mundo nos muestra una parte muy pequeña de las realidades que Dios desea que nosotros miramos. Y la belleza, según Dios, es de nuestro espíritu, un espíritu limpio, reconciliado con Dios, que da el fruto, como ya
lo veremos muchísimo más adelante, pero Gálatas 6 habla del fruto del Espíritu. Eso es belleza verdadera. Entonces vamos a empezar a entender ese punto. Y vamos también a hacer una advertencia que la Biblia hace acerca del énfasis excesivo en la belleza. Yo no sé las damas, y eso es muy interesante de cuestionarle a una dama, pero creo que en algún momento la mujer se puede sentir incómoda de tanto que le digan que se ve bonita. Y hay problemas delicados con el desear la belleza de la mujer. De hecho, a raíz de eso, del explotar de una manera agresiva la belleza de la mujer, es que surgen cuestiones de índole sexual agresivas, como es la pornografía, como son las revistas como Playboy y todo ese tipo de contenidos. Pero también debemos de entender que hay elementos muy específicos y ejemplos muy notables de mujeres que son bellas en la Biblia por un carácter piadoso. Fíjate que el ejemplo de Esther es de una mujer, sí, que coordina esfuerzos con Mardoqueo en la cuestión del ayuno, en la cuestión de la oración, pero poco se nos dice que se dedica a eso. Pero vamos a ver otros ejemplos de la Biblia de mujeres que resalta su belleza por eso, que resalta su belleza por su temple, por su comportamiento piadoso. Y vamos a hacer una serie de conclusiones hermenéuticas acerca de este tema en el libro de Esther y en toda la Biblia en general. Entonces, vea, vamos desde cuestiones un poquito generales hasta cuestiones muy particulares. La realidad es que la belleza, mis queridos hermanos, es un don maravilloso de Dios. Reitero, usted que está casado, casada, vea la belleza del cónyuge que Dios le ha regalado. Algo bonito le tuvo que haber visto, por eso se casó, ¿verdad? Y la realidad, mis queridos hermanos, es que esta belleza, pues se describe en la Biblia. Digo, por ejemplo, en Génesis, vamos a estar viendo por ahí algunos pasajes, porque a lo mejor digan, no, hermano, usted es muy superficial. Pues la Biblia sí habla de muchos ejemplos de mujeres bonitas, incluso de hombres. Génesis nos habla, por ejemplo, de Sara, ¿no? Y si usted ingresa por ahí a Génesis 12:11, vamos a ir rápido porque estas son referencias muy generales, pero Génesis 12:11 habla de la belleza de Sara, ¿no? Por ejemplo, dice, y aconteció, Génesis 12:11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Este varón sabía evidentemente que desde una postura muy objetiva, pues su esposa era muy bonita, y no es malo. Hay otros casos como el de Rebeca, donde también se habla de ella como una mujer hermosa. De hecho, aquí les pongo el abstract de cada uno de los versículos, pero se dice que Rebeca era una dama, una doncella de muy buen parecer. De hecho, también se habla así de Raquel. La Biblia en Génesis dice que Raquel era una mujer de hermoso semblante y de buen parecer. Si tú te vas un poquito adelante, la mujer de un hombre malvado, esta mujer hermosa, Abigail, la Biblia dice que era una mujer de buen entendimiento y aparte de hermosa apariencia.
Y de Esther, que es lo que nos atañe a este tema, pues se dice que era una mujer de hermoso cuerpo. Sí, para que no nos quede duda, ¿no? A lo mejor decía del carácter, no, está hablando de su cuerpo. Y si te digo del cantar de los cantares, pues aquí se prende la cosa, porque acuérdate que el cantar de los cantares son los dimes y diretes eróticos entre el esposo y la esposa, donde se habla de las piernas, del abdomen, de los pechos y de otras partes del cuerpo. Entonces, tú me puedes decir, hermano, bueno, ya me diste esa evidencia de que la Biblia sí habla del aspecto físico de la belleza. No podemos desestimar ese aspecto. Los cristianos no repudiamos la belleza física, pero aquí empiezan una serie de situaciones que son tema de reflexión y de debate incluso. Y lo primero es entender que la belleza verdadera es un valor espiritual de congruencia entre lo que yo creo como cristiano, como cristiana, y lo que yo vivo cuando nadie me ve. La Biblia es muy clara en este aspecto, ¿no? Y si bien sabemos que en el libro de Esther se habla de Esther como una mujer que llegó a orar y a ayunar y que era muy linda físicamente, pues eso nos empieza a hacer reflexionar sobre cómo puedo ser un hombre, una mujer con una cualidad de belleza ante los ojos de Dios. Fíjate, hay unos pasajes preciosos aquí que te van a gustar mucho. Primera de Samuel 16:7. Es uno de esos pasajes que hablan de la verdadera belleza. Primera de Samuel 16:7 dice lo siguiente. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Acuérdate que aquí Saúl ya había pecado, ¿sí? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermana, qué hermoso es que tu esposo te diga, yo me fijé en ti porque tú amas más a Dios que a cualquier otra persona o cosa. Qué hermoso va a ser, varón, que esas mismas palabras te las diga tu esposa. Para quienes estamos solteros, pues resulta necesario que le pidamos a Dios un corazón donde busquemos a nuestro cónyuge con este filtro, entendiendo que este principio que donde este versículo hace una clara diferenciación. O sea, se habla del caso de Saúl como una persona que no se debía de tomar en cuenta por el aspecto físico. De hecho, tácitamente se habla de su pecado. Y después se habla de este personaje, de este pequeño David, desestimado para muchos, pero conforme al corazón de Dios. Pero también la Biblia, en este pasaje hermoso, este capítulo maravilloso de Proverbios 31, que creo que sabemos el contenido de este capítulo, por allá de los últimos versículos nos da también una enseñanza que condensa todo esto que estamos diciendo. Proverbios 31:30 dice lo siguiente, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Aquí no habla de un temor
del miedo, habla de un temor en función de la reverencia, del respeto, de la honra que se le da a Dios. Y esto también aplica para el varón. O sea, varón, tú quieres tener un buen matrimonio, aunque ya estés casado. Esto es para solteros y casados. Tú quieres tener un buen matrimonio, tú tienes que aprender a ser alguien que viva de manera congruente. Hermana, ¿quieres tener un buen matrimonio? Pues tienes que vivir de manera congruente con tu fe. Eso te da belleza. Ahora, Pedro habla también de estos aspectos de la belleza interior. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. A mí se me venía a la mente, cuando estaba haciendo este estudio, lo que dice Proverbios, pero al revés de la mujer rencillosa, ¿no? Cuando dice que es mejor estar en una pequeña porción con legumbres, pero en paz, que con una mujer rencillosa en casa espaciosa y comiendo carne. Igual es para el varón. O sea, ¿cómo se conceptualiza la belleza verdadera? Pues como algo que tiene que ver con nuestro carácter, con los frutos que damos, con la templanza, con la congruencia de nuestras palabras, con la vida que llevamos allá afuera con la gente que no conoce de Dios. Hace rato decíamos en la iglesia esto, que muchas veces nosotros como que no entendemos muy bien esta parte. ¿Por qué? Porque al final del día no está mal que nos arreglemos, pero como que no le estamos dando la suficiente prioridad a la congruencia, ¿no? Y fíjate que la Biblia hace una advertencia para aquellas personas, y creo que ese es uno de los pecados que más cometemos los hombres, el darle mucho peso a lo superfluo, a lo banal de la belleza. Fíjate lo que dice la Biblia. Ahorita le vamos a dar sentido a esta lectura tan importante que nos habla de este tema. En Isaías, fíjate, es un libro profético y tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la lectura que se va a hacer ahorita? Ahorita lo vamos a descubrir juntos. Fíjate, Isaías 3 de los versículos 16 al 24. Qué interesante lo que dice la Biblia. Dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados,
Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Acuérdate que el libro de Isaías se escribe en una época, al menos de este capítulo, donde había un estatus económico muy bueno para la nación, pero se estaban alejando de Dios. Y las mujeres estaban cayendo en una conducta de mucha superficialidad y de falta de congruencia de una vida espiritualidad, con una espiritualidad sólida. Los hombres, y eso es un dato muy interesante, pervirtieron la propia fe de la nación. Si somos honestos, y no me dejarán mentir quienes llevan años de casados, la realidad es que pareciera que cuando se casaron fue un capricho, en algunos casos, no digo todos, pero en la mayoría de los matrimonios jóvenes es un capricho para el varón tener una mujer bella físicamente. Pero conforme madura el matrimonio, se van dando cuenta de que la verdadera belleza es la ausencia de problemas derivados de conductas o de emociones nocivas. Conforme más vas creciendo, te vas percatando de que lo que vale la pena es lo perdurable, el carácter, las emociones transformadas por Dios. Solamente le atraen a alguien espiritualmente maduro. Esa es la realidad. Y aquí vemos todo lo contrario. O sea, el libro del profeta Isaías habla en contra de las personas superficiales, de las personas que dan una imagen falsa. Y de hecho, y créeme que eso no lo tenía yo pensado hasta ahorita que el Señor me lo trae a la mente, pero en el libro de Apocalipsis le dice a una iglesia, pero tú crees que, pues que eres bienaventurado, tienes nombre de vivo, pero estás muerto y eres pobre, ciego, desventurado y desnudo. Uy, o sea, esto es un tope tremendo. Cuando Dios nos dice, a ver, deja lo superfluo, diría la propia palabra del Señor, ¿hasta cuándo amarán lo que no tiene peso, lo que no tiene valor? Bueno, esa es una advertencia, es un recordatorio que el Señor nos hace, tanto hombres como mujeres. Ahora, fíjense qué interesante. Si nosotros decimos, bueno, ¿y qué ejemplos tenemos para poder orientarnos de qué es la verdadera belleza? ¿Cómo está aplicada? Fíjate, ya hablábamos de la mujer virtuosa, ¿no? Proverbios 31 es una radiografía tanto para el hombre como para la mujer, donde tenemos que orar y pedirle a Dios que nos haga guapos, hermanos, hermanas. ¿Cómo, hermanos? Sí, haznos guapos, Señor, guapas. Cámbianos el carácter. Haznos personas como dice aquí la palabra, Proverbios 31, sí, habla de la mujer, pero a ver, trabajador tiene que ser el hombre y la mujer. Proveedor, administrador, todo eso tenemos que ser ambos.
Hay un ejemplo también muy interesante, ¿no? En Primera de Samuel 25, acuérdate que está Abigail. Hay una serie de problemas ahí fuertes con David. Quería matar al esposo de Abigail, pero ella frena la ira de este varón. No sé si tú has conocido alguna mujer que cuando le tocan a su hijo o a su esposo, sabiendo que son unos patanes de primera, se molesta. Una mujer sabia, un hombre sabio, hermosos de verdad, dice la palabra, son pacificadores. Pero si nosotros hacemos que se encienda el fuego de los problemas y las discusiones y hermanos, pues no estamos siendo bellos, no estamos guapos. Por eso les digo, tenemos que pedirle a Dios que nos haga guapos, guapas. Hay un ejemplo que a mí en lo personal se me hace maravilloso, hablando de las mujeres, y es el de Ruth. O sea, yo creo que para los varones que estamos solteros, encontrar una Ruth, hermanos, dice la propia Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? So, tremendo, vea. Ruth 3. Perdonen mi tos, hermano. Ruth 3, 10, 11. Dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Hermanos, esta dama era trabajadora, era respetuosa, tanto con la que fue su suegra como quien iba a ser su futuro esposo. O sea, qué importante es entender que la belleza es congruente con lo que decimos y lo que hacemos como cristianos. Yo le decía hace un momento a una hermana que vino de visita para acá, decía, el día que tú encuentres un varón de Dios que de verdad te ama, te va a respetar y no se va a ir contigo a la cama. Y si tú también lo amas, no vas a aceptar irte con él a la cama, porque el amor no hace nada indebido. O sea, si yo digo que amo a una hermana, que estoy enamorado, yo como soltero, y empiezo a cortejarla y nos volvemos novios, yo sé que no puedo tener relaciones sexuales con ella hasta que me case. Porque ¿cómo puedo decir que la amo cuando no sigo los parámetros de Dios en ese noviazgo? ¿Cómo puedo decir que amo a mi esposa si no la respeto como me lo dice la palabra de Dios? Si soy áspero con ella, si soy duro con mis palabras hacia ella. ¿Cómo puedo hacerle, hermano? Sobre todo varones, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle si batallo, si soy áspero con mi esposa, si soy áspero, este, con las damas de mi casa? Yo se lo digo porque a mí me pasa a veces. Bueno, pues primero pídale perdón a Dios, ¿no? Porque quienes somos ásperos, quienes somos duros por naturaleza, pues tenemos que pedirle perdón a Dios. Pero también tenemos que pedirle al Señor, Señor, hazme amoroso, un varón amoroso, un varón que pueda mesurar mis palabras, porque si no voy a seguir afectando, voy a seguir dañando. Y al mismo tiempo me resta belleza, me resta virtud ante los ojos de Dios y evidentemente ante los ojos de las damas que yo estoy dañando, viceversa con la mujer.
Entonces, fíjate qué interesante. O sea, empezamos hablando de la belleza y ahorita estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con esta congruencia. Y fíjate, mi querido hermano, mi querida hermana, que estás por ahí, que lo vas a ver en diferido. Quiero llegar a una pequeña serie de conclusiones especiales que la Biblia nos da. Y si tienes por ahí donde apuntarlas mejor, dejé aquí con puntos suspensivos porque creo que es como para ayudarnos a reflexionar un poquito. Primero, acuérdate que la belleza física es un don de Dios. Evidentemente, hermana, si tú eres una mujer eh, con cierta gracia física, pues es algo que Dios te dio a ti, pero tienes que recordar que eso no es un valor absoluto. No habla de quién eres realmente. Tu belleza física, y lo voy a decir con todo el respeto, tanto para el hombre como para la mujer, pero creo que aquí este tema afecta a veces más al autoconcepto de la mujer. Pero hermana, si tú eres de un cuerpo prominente, voluptuosa, tienes que entender que eso no habla de quién eres. A lo mejor eres muy atractiva físicamente, pero a los ojos de Dios eso no tiene estima y debes de entenderlo así. Lo toco con el debido respeto, pero eso es lo que enseña la Biblia. La realidad es que la belleza física es perecedera. De hecho, los textos hebreos utilizan la misma palabra que se repite varias veces en Eclesiastés para hablar de vanidad, de correr tras el viento, cuando se refieren a la belleza física de la mujer. Es superflua y quien está atado al deseo de la misma es un hombre errante y de pensamiento poco profundo. De hecho, de aquí nace el adulterio, nace la fornicación. Hay que recordar que precisamente la belleza interior, como ya lo decíamos, es un carácter piadoso, de sabiduría, de modestia y de temor de Dios. Y eso genera evidentemente una honra ante Dios y ante los hombres. Recuerde que la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Acuérdate también que la idolatría hacia la belleza nos va a llevar a la vanidad, al orgullo y en algunos casos a una caída espiritual. Proverbios habla precisamente por ahí de los primeros 3 capítulos. Dice la Reina Valera 60 de un joven que iba como buey al matadero. Si tú no puedes controlar tus deseos sexuales, varón, mujer, porque también le pasa a las mujeres, ora a Dios y pídele de todo corazón que Él te quite esas ataduras, esas cadenas del deseo de la belleza. La única belleza que tú puedes desear de una manera profunda y que es perdurable siempre es la belleza de Cristo. Y si bien Dios te ha dado un cónyuge si tú estás casado, o te ha dado una novia si tú estás ya en este proceso para llegar al matrimonio, tienes que entender que no puedes idolatrar esa belleza. No puedes. Le estás faltando el respeto a Dios cada que lo haces. Y una conclusión final es precisamente que la belleza espiritual, mi querido hermano, mi querida hermana, es eterna.
Si tú deseas de verdad disfrutar, y esto es un tema importantísimo que tal vez mucho más adelante lo abordemos, pero si tú quieres disfrutar tu matrimonio, a tu novio, a tu novia, si tú quieres tener un buen autoconcepto de ti mismo, de ti misma, debes de entender que la belleza no es única y exclusivamente lo que ves en tu rostro, en tu abdomen, en tus pechos, en tus piernas, en tu cabello. No es eso. Es la congruencia de tu corazón, la pureza. Porque el día que tú mueras o que el Señor venga, lo que te va a dar belleza es la obra de Jesús en tu corazón. Cada paso que das en la tierra y que la gente observa cómo te comportas, cómo reaccionas, qué dices o qué no dices, qué crees, habla de si tienes o no la verdadera belleza, que es la belleza de una vestimenta blanca, recibida solo por la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, a grandes rasgos, mis queridos hermanos, esto es una pequeña reflexión acerca de la belleza de la mujer en el libro de Esther.